Ok, hemos iniciado a estudiar, hermanos, Apocalipsis, si usted recuerda. Le invito a que vaya conmigo al capítulo 1, por favor. En esta serie del estudio de Apocalipsis, hemos comenzado ahí a manera, pues ya no llamarla introducción, sino más bien estudiando los pasajes del capítulo 1. Vemos cómo el libro de Apocalipsis, cuyo nombre es la Revelación, se refiere a que el Señor corre el telón para mostrar la gloria de Cristo. Es la revelación de Jesucristo, es manifestar lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijimos, el propósito no es decirnos qué va a pasar en el futuro, el propósito es decirnos quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hará y cómo triunfará sobre el mal. Y eso es lo que hace Apocalipsis, revelarnos a Jesucristo glorioso. Y dentro de eso nosotros vimos y comprendimos que el Señor está hablándonos como iglesia, nos identifica como aquel que nos ama, nos ha libertado de nuestros pecados en el versículo 5, que hizo de nosotros un reino, verso 6, de sacerdotes para Dios su Padre, y nosotros le damos la gloria a Él, porque para eso fuimos creados y para eso fue formada la iglesia. Y ahora me gustaría que fuéramos a los versículos 9 en adelante, particularmente del 9 al 11. Y en estos versículos, hermanos, quiero que nos centremos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al versículo 11. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación. Esta característica repite tres cosas, tres aspectos. Compañero en la tribulación, podríamos decir, compañero en el reino y compañero en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En esta revelación de Cristo hacia Juan, es su intención que esto quede a la vista de las iglesias. Y él dice, escríbelo en un libro y luego se va a mandar a estas iglesias. Y menciona ahí 7 de ellas, las cuales estaban vigentes, funcionando probablemente. Eran las iglesias centrales, ya que para esta fecha Jerusalén había sido destruida. Y muy probablemente también los cristianos de ahí habían salido de ese lugar. Pero el punto es de que el Señor quiso que se revelara esto, quedara plasmado en un libro con tintas negras y entonces compartirlo a los demás, a las iglesias principalmente. Ahora, al ver este pasaje, quiero introducirme al tema de esta manera, mencionando estas cosas. Quiero que te preguntes, ¿qué podría motivar, darle aliento, para usar otra frase, a alguien que se encuentra en medio del peligro, de la muerte o del dolor? ¿Qué podría motivar a una persona en esto o en medio de esta circunstancia? Quizá podríamos pensar que, y es lo que hacemos o llega a hacerse de manera humana constantemente, la esperanza de librarse. Si hay alguien enfermo, decirle, no, vas a sanar, todo va a estar bien. Y eso como que de alguna manera pueda ser un motivante para su corazón. Bienvenidos, hermanos. La esperanza de librarse o la esperanza de no sufrir rasguño alguno, ¿no? Hay un peligro y peligro de muerte y lo que lo puede fortalecer es no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. O no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Y quizá de esa manera ellos se sientan o pensemos que es la manera de animar. Sin embargo, hablando de la iglesia del Señor, a quien, como ya hemos mencionado constantemente, es dada esta revelación. Hablando de la iglesia del Señor no tiene la promesa en absoluto de no sufrimiento. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, nadie te dio una membresía VIP, una tarjeta en tu cartera que diga no sufrimiento y la pasas cuando vienen los momentos de dificultad. No lo hay.
De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento, nos dice constantemente que le están garantizados los padecimientos en este mundo, que de hecho es una garantía de que vendrán. Así que lo único que puede llegar a consolar a alguien no es el evitar ese dolor o evitar esa muerte, hablando particularmente de los creyentes. Lo único que puede consolar realmente y fortalecer a los hijos de Dios, Cristo en su sabiduría lo entendió. Lo único que podía consolarles era contemplarlo a Él, tal como Él es ahora, con toda su gloria, para que ellos tuvieran en su dolor y en la muerte la fortaleza que necesitaban para enfrentar lo que vendría a sus vidas. Tal como es ahora, tal como lo veremos cuando partamos en este mundo, el Señor está ya glorificado. Y creo, hermanos, que esto va a servir muchísimo la próxima semana, si Dios permite. Vamos a ver la descripción de ese Cristo glorioso que está en el capítulo 1. Y al ver a ese Cristo, debe por fuerza, hermanos, cambiar mi concepto del Cristo al que yo vengo a alabar los domingos. Lo vimos en una de las enseñanzas. Ya no es el carpintero. Ya no es el siervo sufriente. Es el Rey de gloria, ante el cual Juan cayó como muerto. Y él le dijo, no te preocupes, estoy contigo, estoy de tu lado. Pero él entonces pudo contemplar quién es Cristo ahora. Y entonces el Señor dice, quiero que lo escribas y que se lo mandes a las iglesias. Ellos tienen que tener un concepto correcto y claro de quién soy yo. Esto va a motivar y fortalecer sus vidas en medio del sufrimiento. Entonces, antes de describir la gloria de Cristo en este capítulo 1, es mi deseo explicar el por qué Cristo quiso dejar su propia revelación de este estado glorioso. Nuestro tema es entonces hoy la gloria de Cristo para su pueblo sufriente. La gloria de Cristo para su pueblo sufriente. Ese pueblo que sufre en este mundo, hermanos, que tiene garantizada ese sufrimiento. El pueblo salvo del Señor, veremos, comparte tres cosas: sufrimiento, obediencia y perseverancia. Esto nos va a ayudar para identificarnos, nos va a ayudar para fortalecernos y nos va a ayudar a otros para no engañarnos. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, veamos aquí cómo Cristo tuvo la intención de revelarse a su iglesia. Versículo 9. Dice el texto que Juan, hermano de ustedes, nos dice o le dice a los que van a leer la carta, y compañero en la tribulación, aunque él era conocido el anciano. Y se dice que para este tiempo era el único apóstol con vida, la historia lo describe. Entonces él estaba pastoreando en Éfeso. Y Éfeso era como un centro de mando desde el cual él influía sobre Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Las otras 7 iglesias estaban a no más lejos una de otra de unos 20, 30 kilómetros o algo así. Entonces, el apóstol Juan, no sé si dije Pablo, el apóstol Juan, pastoreando Éfeso, él tenía una influencia sobre ellos, y no solo sobre ellos, sino sobre Grecia. Él era reconocido como el anciano, el que quedaba, el sabio, el último apóstol. Pero cuando él entonces escribe y saluda a las iglesias, él no se pone ahí, aunque lo ha hecho en otras cartas, no se pone como el anciano, como una forma paternal ante la iglesia o los que lo leerían, las iglesias, sino que él dice, yo Juan, hermano de ustedes. Somos miembros de lo mismo, miembros de la misma familia, tenemos un mismo Padre. Aquí no se pretendía él hablar con autoridad como apóstol solamente, sino en primer lugar consolar a sus hermanos. Y les dice, hermano de ustedes. Y luego dice, y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia. Estudiaremos eso. Y nota lo siguiente, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe un libro en un libro lo que ves. Ahora,
Juan presenció física y conscientemente estas visiones. Él estaba en el día del Señor. No dice que él estaba en un sueño y llegó la imagen, ¿no? Sino dice, estaba yo en el día del Señor, estaba yo en el Espíritu. Esta idea de en el Espíritu es como cuando Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Jesús no estaba inconsciente. Jesús, de hecho, fue bautizado. Y cuando él sale del bautismo y se aleja, es lo que entendemos, se aleja de Juan, el Espíritu lo arrebata de manera sobrenatural y se aparece, por decir un término, se ve él en el desierto. Lejos de toda civilización y ayuda, porque la intención de Dios, la intención del Espíritu Santo es que Cristo fuera probado bajo toda tentación como tú y como yo, pero con todas las circunstancias adversas. Y él fue llevado. Entonces, cuando dice en el Espíritu, nos hace recordar esa acción del Espíritu sobre el Señor Jesucristo. O recuerda a Felipe. En Hechos capítulo 8, cuando después de el Espíritu mismo le dice, ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que era desierto, ve y vas a encontrar a alguien, y lo encuentra y le comienza a predicar el Evangelio. Cuando le predica el Evangelio el eunuco entiende, lo sube a su carro, luego entiende, y luego dice, bautízame, si aquí hay agua. Descienden, lo bautiza porque creyó en el Señor Jesucristo. Y dice que cuando sale del agua, inmediatamente lo desapareció de su vista porque el Espíritu lo arrebató a Felipe. Ahora, él estaba allí presente bautizando, y de repente el eunuco voltea y no lo vio corriendo, ¿verdad? A 5 kilómetros por hora, iba rápido y desapareció de mi vista. No, literalmente fue arrebatado por el Espíritu Santo. Pero fue algo real. De hecho, nos dice la Escritura que se encontró Felipe 30 kilómetros más allá en Asdod. Y cuando se dio cuenta que estaba en Asdod, vuelvo al punto, no es que fuera inconsciente, sino cuando está allí, sigue predicando y va a predicar a Asdod. Lo que quiero decir, hermanos, es que no fue un trance, no fue un éxtasis como a Pedro le sucedió en alguna ocasión, sino que él estaba consciente, pero el Espíritu le llevó a ver una visión físicamente de lo que escribió después, llamado por nosotros Apocalipsis. Ahora, dice la Escritura que fue en el día del Señor. Esta es una frase utilizada en la iglesia primitiva, los escritos de los primeros siglos, y se refiere a domingo, en día del Señor. Porque era el día en que celebraban la resurrección de Cristo. ¿Recuerdas que Pablo les decía, bien, cuando juntes la ofrenda, entonces júntenla, ¿verdad? El primer día de la semana, cuando se reúnen, lo juntaban y luego cuando yo vaya, me dan esa ofrenda para llevarla a los necesitados. Era el primer día de la semana, el día del Señor para la iglesia cristiana ya en ese tiempo. Bien, entonces, él estaba un día del Señor como nosotros ahora, fue llevado por el Espíritu en un estado consciente para contemplar estas visiones. Ahora, dice el verso 11, ahí adelantito. El que le habló le dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas iglesias, hermanos, estas llamadas 7 iglesias, implican 7 iglesias físicas, contemporáneas en ese tiempo. Pero a su vez, recuerda que explicábamos que el número 7 es utilizado constantemente en la profecía de Apocalipsis. E implica, ese número 7, en lo que él dice, implica plenitud. Y podríamos entender que aunque las cartas fueron leídas en primer lugar por 7 iglesias como la nuestra, que había personas allí literalmente, también este mensaje a las 7 iglesias implica la plenitud de todas las iglesias a lo largo de los tiempos. Es decir, que esta revelación es competente para nosotros hoy en día. La iglesia de Cristo necesitaba conocer esto. Y entonces, ¿por qué Cristo deseaba que las iglesias vieran lo que Juan vio? Le dijo una frase muy interesante: escribe lo que se te ocurra. No. Escribe lo que te imaginas. No. Escribe lo que ves. Lo mismo que tú ves, quiero que ellos lo vean a través
de la palabra escrita. Una razón por la cual el Señor quería que las iglesias vieran lo que Juan vio. Esta razón principal es que por causa del sufrimiento que la iglesia estaba padeciendo, ellos estaban experimentando. La iglesia lo ha experimentado, la iglesia lo experimenta, y tengo que decir algo que creo, y la iglesia lo experimentará mientras estemos de este lado del cielo. Habrá sufrimiento. Por tanto, es imprescindible que conozcas Apocalipsis. No con ese morbo de si ya se va a acabar el mundo, no con ese morbo de, no sé, de quién es la bestia y cuántas bestias y cosas como estas, sino por causa del sufrimiento tienes que tener a Cristo en su posición correcta. ¿Tienes que tener a Cristo en el pedestal? No, en el trono que le corresponde, para que puedas enfrentar lo que vas a enfrentar. ¿Sabes? Hablaremos de eso a profundidad, de estos tres aspectos, que es lo que va a abarcar principalmente mi tema. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, había habido tanto sufrimiento, muerte, o no sé si fue desde la primera, pero las iglesias comenzaron a hacerse la idea de que la iglesia no necesariamente tiene que pasar por sufrimiento. Había sido tal el shock de las guerras anteriores, particularmente Estados Unidos. Veían gente cristiana traumada, veían veteranos de guerra, como ustedes lo saben, completamente perturbados por lo que vieron. Y consideraron que predicar en la iglesia que el cristiano sufre iba a ser más traumático para estas personas. ¿Y qué querían hacer? Querían hacer que se sintieran en paz. Y creo que no era una mala intención. Querían hacer que la iglesia, o más bien que en la iglesia, estos hombres y mujeres pudieran acercarse y encontrar esperanza. Y esto es lo que yo creo en particular, tal vez tú difieras conmigo. Pero de ahí comenzó a fraguarse una idea, la cual considero que no hay tanto evidencia bíblica como se supone o se presenta para decir que la iglesia no va a sufrir y que la iglesia no va a pasar por algunos aspectos o los aspectos que menciona Apocalipsis. De hecho, hay un argumento, y yo lo respeto mucho, pero hay un argumento, es que el Apocalipsis no está en la iglesia. Y dime por qué no está, porque no aparece. Y cuando comienzo a estudiar Apocalipsis, te digo, esta era mi idea también, cuando comienzo a estudiar Apocalipsis dice, quiero que la iglesia lo sepa. Te hago una pregunta, ¿y para qué si no va a estar? ¿O quiénes son los santos que en medio de la tribulación dice, esta es la perseverancia de los santos? Bueno, los judíos creyentes. Ok, bien, ¿y por qué al final de la carta dice Juan, la esposa diga, ven? ¿Con qué necesidad la esposa va a decir, ven, si tenemos una vida de tranquilidad y no vamos a pasar por sufrimiento? Al final dice, la esposa diga, ven. Y el que cree diga, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Cuando comencé a estudiar eso, comencé a cuestionarme algunas cosas. Pero lo que sí puedo afirmar con toda certeza es que la iglesia debe predicar del sufrimiento. Y que el sufrimiento implica, y requerimos entender lo que hoy vamos a ver en estos tres aspectos. Porque la iglesia sufre, porque la iglesia padece. Eso ha llevado a muchos a tratar de evitar sufrimiento. Si en la iglesia, si en la escuela, si en el trabajo me dicen, hey, aquí no se predica el evangelio, aquí es laico, es gratuito, como dicen en las escuelas, no se predica religión. Y entonces tú estás ahí, no, yo no debo predicar religión. Está bien, me acomodo, no predico del evangelio, hagan lo que hagan, yo chitón, como dicen en mi rancho. ¿Por qué? Es que si hablas, te metes en problemas y te expulsamos. Y tú quieres evitar el sufrimiento, ¿no te parece? Y mejor calladito. Una de las razones por las cuales quizá al hablar de sufrimiento digas, sufrimiento, es porque quizá no estás andando como el Señor quiere que andes. Y estás evitando
padecimientos. Luego viene otra en la cual hay personas que las corren de su trabajo y dicen, es que yo era cristiano y me corrieron por ser cristiano, pero llegaba tarde, no hacía su trabajo, era chismosón, y le echamos la culpa que era por ser cristiano. Eso es lo que quiero que podamos ver en este tema. Que puedas palpar y entender y evaluar si estás sufriendo por Cristo. Y si las evidencias que vamos a ver enseguida están presentes en tu vida y en la mía. La iglesia de Cristo comparte tres aspectos en común. Como mencioné, Juan se identifica con ellos como miembro de la misma familia. Por eso dice hermano de ustedes. Pero luego utiliza una palabra importante para mi argumento en este texto. Mira lo que dice, por favor, versículo 9. Lo tienes ya tú allí, lo entiendes. Yo, Juan, hermano de ustedes, pero mira esta palabra, y compañero. El apóstol está diciendo, somos y soy de ustedes compañero. Reina Valera traduce copartícipe. Ambas palabras es un sinónimo. Significa un socio. Es decir, una persona que tiene participación con otra en algo. ¿Qué es aquello entonces en que participan juntos los hijos de Dios o llamada su iglesia? ¿En qué son compañeros? ¿En qué participan? Primera cosa, en la tribulación. Esto es muy selectivo. Porque la idea de esa frase es, está hablando Juan y dice, hermanos, somos compañeros en tribulación. Y alguien levanta la mano. ¿Cuál? Sería como decir, le estoy hablando a este grupo, ¿me entiendes? Si eso no está, es probablemente porque no eres parte de ese grupo. Y lo que sucedía, hermanos, es que la iglesia de Cristo estaba siendo atacada ferozmente, particularmente en ese periodo en el cual Pablo, ¿por qué estaba en Patmos? Precisamente por ser un líder, el más grande líder de la iglesia cristiana. De una manera, vamos a decirlo así, más diplomática, él fue puesto como un esclavo para trabajar en la isla de Patmos. Pero todos de ahí para abajo eran asesinados. Entonces, estaban en un sufrimiento y Pablo, amo a Pablo, creo, ¿verdad? Juan les dice, soy compañero de ustedes, por eso estuve yo en Patmos. ¿En qué participan juntos? Primera cosa, en la tribulación. Dicho, no he acabado esto de la tribulación, pero es el primer aspecto. Esta palabra tribulación significa aflicción. Otro sinónimo es angustia. Otro sinónimo es sufrimiento. Y una explicación o un significado es toda clase de adversidad física, mental, social y económica. Esa es la tribulación. Esa es la aflicción. Y dice el apóstol Juan, somos compañeros en la tribulación. Esa tribulación, específicamente, dice el verso 9, es por causa de Jesús. Compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Jesús. Estos tres aspectos competen a esa unidad de ese grupo y esos tres aspectos son calificados como de Jesús o en Jesús. Entonces este sufrimiento es por causa de Cristo. Exiliado en Patmos, según Victorinus, eso me sonó como a otra cosa. Según Victorinus, sí, él es uno de los primeros comentaristas del libro de Apocalipsis, los primeros 2 siglos. Y él decía que uno de los, este comentarista, que Juan trabajó como prisionero en las minas de esta pequeña isla. Estaba leyendo un poco y mencionan que no es que hubiera tampoco una prisión como tal. Simplemente el hecho de estar rodeado por agua, ya eras un prisionero, ya no podías salir de ahí. Entonces, probablemente Juan, como los demás, vivían en cuevas. Buscaban cómo suplir sus necesidades. No tenían luz, obviamente. No tenían ninguna forma de sanidades, o sea, médicas. Ellos eran prisioneros para morir en ese lugar. Pero además de eso, por ser el tipo de tierra volcánica de Patmos, ellos los utilizaban como mineros.
para el imperio romano. Entonces quiero que pienses en qué estado estaba Juan. No vaya a ser que al pensar, yo estaba en la isla de Patmos y estaba acostado ahí, ¿verdad? Y tomando un coco. No, estaba sufriendo y por eso dice, somos compañeros. Porque unos ya habían muerto, otros estaban siendo perseguidos y dice, y yo estoy sufriendo por causa de Cristo. Domiciano, que fue el que lo puso en el exilio, Domiciano, cuando él muere en el 96, Nerva, que es su sucesor, de hecho a Domiciano lo mataron porque fue cruel Domiciano, y Nerva, su sucesor, permitió el regreso de Juan y de otros exiliados porque quería como que aplacar en cierta forma lo que este hombre había hecho. De hecho, Domiciano, tú no vas a encontrar monedas con su rostro. Hubo una ley romana después de cuando lo asesinan, porque lo traicionan y lo asesinan, una ley romana de que debía de borrarse todo tipo de imagen de él. Pero históricamente quedó un busto de él y es el que está en los museos. Pero en monedas y todo se han encontrado las monedas borradas su cara y solo está su esposa. Entonces fue terrible este hombre, y por eso exilió a Juan. Voy a explicar eso un poquito más adelante. Entonces después de que él muere, Juan regresa a Éfeso donde estaba pastoreando anteriormente. Y se considera que ahí es donde Juan muere. De hecho, María también en Éfeso. Ahora, el punto aquí es que de una u otra manera, en mayor o menor intensidad y de acuerdo a la gracia del Señor, porque ese sufrimiento no se sale de su gracia, de acuerdo a su gracia y soberanía, en realidad la aflicción por la fe en Jesucristo debe ser un sello distintivo del creyente. Sufrir por Cristo debe ser algo que debes considerar como un elemento que te debe distinguir y me debe distinguir. Creo que simplemente al decirlo de esa manera, debe llevar a nuestra mente a un análisis y decir, lo estoy evitando. Estoy tratando de no sufrir, sino de tener la mayor comodidad posible. Y quizá entonces eso se refleje en tu manera de hablar, en tus lugares de visita, en tus amistades, en tus prioridades semana tras semana, en los lugares a los que no faltas. Todo eso refleja posiblemente el estilo de vida que pretendes. Pero la característica del pueblo del Señor, algo que debes, y déjalo, digo así, pero sin que lo entiendas mal, procurar ver evidencia en tu vida, es sufrimiento. Interesante. Cristo dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Sufrir no es opuesto a paz, no es ni siquiera una antítesis, sino que aunque sufras, hay paz. En el mundo, dijo él, tienen tribulación. Y ese es un presente permanente, es decir, la tienes. Ahora te hago una pregunta, ¿la tienes? En el mundo tienen aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él aseguró que de este lado del cielo sufriría el creyente. Pero este sufrimiento es por causa de Cristo, no te olvides de eso. Yo entiendo, hermanos, es una realidad. ¿Quién no sufre en este mundo? Ahora tengo que aclarar eso porque si es verdad, yo sufro. Y tú puedes ir afuera y todos sufren. ¿Y por qué sufren? Porque el pecado causa dolor, causa muerte. Todo el mundo sufre, todo el mundo llora, todo el mundo tiene algo de qué preocuparse, todo el mundo se angustia. ¿Cuál es la característica del creyente? Que sea por causa de Cristo. Solo no dejes eso, que es lo más importante, en el centro de la idea. Es por tu fe en Cristo, es por tu obediencia a Cristo. Porque dijo el Señor en esa misma escena, ¿por qué en el mundo tendrás aflicción? Porque ellos te van a aborrecer, porque a mí me aborrecieron primero. Porque yo te saqué del mundo y ya no eres parte de él. Porque tu forma de pensar, lo digo yo, tu forma de actuar,
tus preferencias cambiaron y al mundo no le gusta. Pero si al mundo le gustas, hay un problema. Y no es decir, estoy sufriendo porque estoy enfermo, causa del pecado. Estoy sufriendo porque en casa, falta de comunicación si tú quieres. Entiende, por causa de Cristo. ¿Cómo estás sufriendo por causa de Cristo? Jesús afirmó en Mateo 13, cuando Él estaba explicando la parábola de la semilla que se sembró, o que se intentó sembrar en distintos lugares, o en la siembra normal, Él al explicar esa parábola, dijo que como resultado directo de escuchar y tratar de obedecer su palabra, viene tribulación. Dice, pero cuando viene la tribulación por causa de la palabra, muchos al darse cuenta de ello, dijo el Señor, tropiezan. Es decir, preferirán no obedecerla, pues la base de ellos, dijo Él, solamente es un gozo, es emocional. ¿Cuántas personas hemos platicado aquí, de repente nos han visitado? Y al platicar, es que está bien bonito, es que sentí bien bonito, es que la gente bien bonita o los cantos bien bonitos. Lo que dijo se oyó bien bonito. Cuando me dicen así, como que me dicen, híjole, cuando es como un halago en el sentido de qué bonito, me hace pensar muchas cosas, la verdad. Pero mucha gente cuando hemos hablado nos dicen eso. Y no están en nuestra iglesia. O sea, después hubo otra cosa y no están. Solo es una emoción, un gozo momentáneo. Pero hay algo más. Que dice el Señor, que ellos tropezarán porque es necesario, es casi un obligado que viene la tribulación por causa de la palabra. Mira, hay personas que quieren seguir en este ambiente que les pareció gozoso, pero cuando tienen que alterar su horario, dicen, oiga, ¿y no tiene una reunión a las 6 el domingo? O en casa, ¿y estás yendo a la iglesia? ¿O ya traes una Biblia? Yo no estoy hablando de gente salva, estoy hablando de gente que quiere intentar seguir la palabra. ¿Sabes qué pasa? Tropiezan, es decir, abandonan. Ese es el término. No tropezar de que tuvo un error, no. Se refiere a quedar postrado. Se refiere a ya no seguir adelante. Entonces, si aún para los que simplemente se acercan a la comunidad de la iglesia hay tribulación, ¿de qué me estás hablando cuando no tienes tribulación? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Esa emoción de ellos no significa fe salvífica genuina en Cristo. Pero lo que quiero usar ese texto, como dije, es que aún esos que se acercan comienzan a tener luchas por causa de la palabra. Pablo afirmó que la aflicción por Cristo es parte de la gracia de Dios cuando la gracia alcanza a una persona. Cuando una persona el Señor la abraza con su gracia y la salva, parte de ese combo de bendición es sufrir por Cristo. Ve conmigo por favor a Filipenses capítulo 1, verso 27. Si no lo encuentras, escúchame, quiero ir un poquito más rápido. Solamente dice a los que están leyendo, a los creyentes, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto habla de la iglesia, su unión, su cuidado y su lucha por la fe en Cristo. 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Pablo no estaba ahí, pero él sabía que esto es algo implícito en la fe en Cristo. Adversarios. Tener adversarios, mira, lo cual es señal de perdición para ellos. Quien se opone a la fe en Cristo, quien aborrece el cristianismo, quien aborrece lo que tú crees, quien no está de acuerdo, es una señal de que están perdidos y van a ser condenados si no se arrepienten. Es una señal clara. No puede ser, soy un salvo, pero yo te digo que no vayas a la iglesia porque ahí es... No, es señal de que es una persona perdida cuando se pone en adversidad, cuando se pone más bien como adversario del evangelio. Ahora,
lo cual es señal de perdición para ellos, pero lo mismo, señal de salvación para ustedes y esto de Dios. Es una señal de que tú eres salvo. ¿Cuál? Que tengas oposición y adversarios por causa del Evangelio de Cristo. Para ti es una señal de la cual debes gozarte. Soy del pueblo de Dios. Soy salvo. Porque hay esta lucha, porque hay esta oposición. Y dice el 29, porque a ustedes, y esto podría aplicar directamente solo a Filipenses, pero como estamos viendo en Apocalipsis, es una situación que pasa toda la iglesia a lo largo de toda la historia. Dice el texto, porque a ustedes se les ha concedido, se te ha otorgado por gracia, por amor de Cristo, no solo creer en Él, gracias a Dios por la fe. Él me dio la fe para creer. Él me dio el arrepentimiento para hacerlo también. No solo se te concedió la fe, creer en Él, sino también se te concedió algo que no es muy agradable quizá. Se te concedió sufrir por Él. Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Hermanos, es una bendición que el Señor nos ha dado en el combo de su gracia infinita, sufrir por Cristo. Cuando tú evitas el sufrimiento, podríamos decirlo de esta forma, estás evitando una bendición que el Señor puso para que tú te identifiques con tu Señor y Salvador. Y esto es muy raro. Esto es muy raro. Es por eso que si quieres obedecer y hacer lo que el Señor dice, por fuerza batallarás. Pero pastor, es que sí, pues hazlo. Haz lo que Dios dice. Sí, yo sé que eso va a ser complicado. Sí, yo sé que estás sufriendo. Sí, yo sé que va a traer consecuencias. Pero obedece. Es una bendición sufrir por obedecer a Cristo. Pero quizá lo que quieres es más bien pasarla bien. Y tendrás que omitir este aspecto. Te pregunto, ¿puedes identificar los sufrimientos en tu vida por causa de la fe en Cristo? ¿Crees que tratar de evitarlos te identifica con Cristo? Las iglesias en ese momento estaban sufriendo. Por ello Cristo quiso revelarse glorioso para ánimo y gozo de ellos en medio de lo que es común en la iglesia de Cristo, sufrimiento. Él quiso presentarse y ellos se llenarían de gozo al ver a su Cristo glorificado. Somos compañeros y compartimos las aflicciones por causa de Cristo, pero también participamos juntos en el reino. Ve conmigo Apocalipsis capítulo 1 y dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino, compañero en el reino y en la perseverancia. Somos compañeros en el reino de Dios. El reino de Dios se refiere a toda la esfera de las criaturas que gozosa y voluntariamente se someten al gobierno y autoridad de Cristo y le sirven. Ese es su reino. Implica todos aquellos súbditos de Dios gozosa y voluntariamente. Como súbditos de este reino, nos sometemos, escucha, nos sometemos en obediencia gozosa a la voluntad de Dios. Cristo nos enseñó que esa debe ser la disposición permanente de nuestra voluntad. ¿Cuál? Obedecer. Y algo por lo cual siempre debemos orar. Cuando el Señor explicó a los discípulos algo que ellos comunicarían al resto de la iglesia, y Él les dijo, ustedes orarán así. ¿Cuál fue la primera petición del creyente en esa oración o cuál debe ser? Ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, entronado, todopoderoso, santificado sea tu nombre, que en mi vida refleje que tú eres santo, que mi vida muestre que tú realmente eres puro, santo y sublime, que tu nombre sea santificado, pero luego dice, venga tu reino. Y esta es una idea acerca de que el Señor regresará a reinar, pero en ese periodo de tiempo dice lo siguiente,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y hay un salmo que dice, tus ángeles te obedecen. Ellos no chistan. Ellos no, pero nada, obedecen. Dice el Señor Jesucristo, tú debes orar así, que yo te obedezca como tus ángeles te obedecen en el cielo. Es mi primer deseo. Quiero obedecerte. ¿Y sabes por qué tienes que orar por esto? Por causa de tu pecado que aún reside en ti y en mí. Que lucha contra la voluntad del Señor, que es mi voluntad, mi anhelo, que es su anhelo. Quieres hacer lo correcto, pero el pecado siempre trata de imponerse sobre eso. Pero si tú oras honestamente, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, estás diciendo que yo me someta absolutamente a tus requisitos, voluntad, a lo que tú me dices, Señor. Dice Cristo, eso es lo que debes pedir en primer lugar. Antes de provisión, antes de cuidado, antes de limpieza espiritual, el pan nuestro, líbranos del mal, perdona nuestros pecados. Pídele al Señor, quiero hacer tu voluntad, sométeme a ti, como los ángeles se someten a ti. Hermanos, estar en el reino de Dios implica que tú eres súbdito del Rey. La obediencia al soberano Dios identifica a la iglesia de Cristo en medio de la iglesia profesante. Al utilizar esos dos términos, solo quiero aclarar, la iglesia de Cristo en medio de la iglesia profesante. Lo que estoy diciendo es que no todos los que se dicen ser cristianos lo son, pero ni tú ni yo tenemos el ministerio de identificación. No existe, ¿ok? No hay el don de identificación de salvos, no lo hay. Pero hay identificadores de salvos, eso sí lo hay. Mira lo que dice Judas, por favor, capítulo 1. Otra vez, Judas capítulo, nada más tiene un capítulo, ¿verdad? Si quiere ir al 2, lo puede leer más tarde, pero en el capítulo 1, Judas, miren lo que dice versículo 4 al verso 6. Se habían infiltrado en la iglesia no creyentes. Ahora, ¿cómo los identificamos? Verso 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Esto implica que en la voluntad soberana de Dios no se les escapó y dijo, y ya se me fueron unos allí, unos arroz negro en esa iglesia. No, estaba en su voluntad que se incluyeran dentro de la iglesia profesante, es decir, todos los que están allí en ese lugar. Se infiltraron bajo la soberanía de Dios para esa condenación. Impíos, esto implica gente que vive en pecado, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Soy salvo, soy libre del pecado. Ya no hay cadena, entonces vivamos como queramos. El libertinaje no es lo mismo que libertad. Libertad es andar bajo aquellas cosas que el Señor dice que son las permitidas en mi vida. Libertinaje es ir en contra de lo que Dios dice que debe ser lo que identifique mi vida. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y luego dice algo bien interesante, y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Ahora, niegan. Bien, entra alguien aquí y se para y dice, Cristo es el diablo. Tú, yo y los demás lo hacemos un rollito y lo sacamos por la puerta de acá atrás, ¿verdad? Fácilmente lo vamos a identificar. No es que llegaran diciendo, Jesucristo es el diablo. ¿Cómo es que niegan? ¿A quién niegan? Al soberano. ¿Sabes qué quiere decir esto? El que manda, el que dice cómo se hace, pero ellos no se someten a esos lineamientos del soberano. Esa es una forma de negar que Él es quien reina. No tienen disposición a obediencia. Saben lo que tienen que hacer, pero se solapan a sí mismos con, ya soy libre, y esto se llama libertinaje. Eres libre para obedecer al soberano, pero lo están negando estas personas. Y entonces, versículo 4, nota por favor, le voy a leer el versículo 6. Ahora,
quiero recordarles a ustedes, dice Judas, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, sacó a los de Israel, destruyó después a los que no creyeron. ¿Qué está implicando esto? Que cuando los saca de Egipto, no todos eran creyentes en Jehová, pero Él los quiso sacar juntos. Esto implica que en la iglesia del Señor, Él ha querido poner y permitir que estemos, todos los que estamos, pero infiere que eso no quiere decir que todos son salvos. Cada persona tiene que llegar a ese análisis. Estoy seguro de algo, eso sí, que a cada persona el Espíritu Santo le golpea en el corazón para decirle, tú sabes quién eres, tú sabes qué estás haciendo. Dice, después los destruyó, y a los ángeles, todos creados por Él, pero que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Otra vez la idea, ¿cuál es? Dios les dijo, vas a hacer esto, y hubo ángeles que dijeron, pues no. Bien, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ahora, Judas, verso 17 al 19, es el tenor de la carta. Llegas al 17 y dice, pero ustedes, amados, refiriéndose a los creyentes, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. ¿Qué conduce a esas personas? Sus deseos. Y cuando tú o la palabra o un consejo se opone a su deseo en su corazón, obviamente va a rechazar, se va a enojar. O en última instancia, no te va a decir nada, pero eso no va a cambiar. Siguen bajo sus propios deseos, no los del Señor. Siguen bajo una voluntad, no la del soberano, sino la suya. Y dice el texto, seguirán sus propias pasiones impías. Y luego habla de algunos eventos que llegan a suceder y hacen evidente la condición espiritual. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu del Señor. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios. Podríamos hablar muchas cosas ahí, pero no quiero hacerlo ahora. Nota cómo estar en el reino y ser compañeros del reino implica un pueblo que se somete al Señor. Como compañeros del mismo reino, nos motivamos unos a otros a la obediencia y buenas obras. Y sin ir para allá, Hebreos 10:25 se utiliza no dejando de congregarnos como algunos tienen la costumbre, sino más bien exhortándose, tanto más cuando aquel día se acerca. Pero ves un texto anterior y te dice ¿por qué? ¿Por qué tienes que congregarte con frecuencia? Porque se deben motivar unos a otros al amor y las buenas obras. Se deben motivar, aparte de la predicación, a que ustedes ven que alguien en su vida está desobedeciendo al Señor en un área y con amor puedes acercarte y decirle, tienes que hacer lo que el Señor dice. Para eso el Señor formó la iglesia, para motivarnos al amor y las buenas obras. Pero si te dejas de congregar, eso es muy padre. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo que nadie se meta en mi vida. Y yo voy cuando yo quiero. Es mi disposición porque es mi libertad y tengo ¿cómo se le llama? Mi derecho es ir a donde yo quiera y estar cuando yo quiera. Esa no es la idea. Estás siendo egoísta. Y estás tratando de evitar que los demás pongan sobre ti su corazón y te digan, estás mal. Está mal esa parte. Tienes que seguir a Cristo. Porque en el reino nos motivamos a seguir y obedecer al soberano. La obediencia de los creyentes a los que Juan está pensando en ese momento, los estaba llevando a la muerte y castigo. Por tanto, necesitaban ver la gloria de Cristo para ser consolados y motivados, pues la desobediencia no es opción. La desobediencia es muy peligrosa. No vaya a ser que seas desobediente desde tu corazón. No estoy diciendo que un creyente no haga algo que está mal, sino probablemente lo único que te conduzcan sea tus pasiones, tus deseos. Y eso sí es una identificación de alguien que no conoce a Cristo. Porque no está el Espíritu, ya lo explicó Judas. Ahora, no puede ser.
Como compañeros, compartimos aflicciones por causa de Cristo. Sí puede ser, ¿verdad? Gracias a Dios por el tiempo. Obedecemos al Rey, que es Dios, pues somos sus súbditos del reino. Pero además, los creyentes, ¿qué hacemos? Si regresas a Apocalipsis, dice, compañero de ustedes en el reino, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. ¿Sabes qué compartimos? Compartimos que perseveraremos hasta el final. Eso compartimos. Compartimos que no daremos un paso atrás delante de Cristo. Y escucha, no estoy hablando motivacionalmente. Fíjate lo que dice el texto. Dice ahí, y en la perseverancia en Jesús. La Reina Valera traduce en la paciencia de Cristo. Se traduce esta palabra así, paciencia, perseverancia, pero ¿a qué se refiere? Persistencia, constancia, resistencia. Se refiere a la capacidad para resistir las dificultades, una fuerza interior necesaria para hacerlo. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando acerca del fin, estando en la tierra y hablando a sus discípulos y a la gente que estaba allí, Él dijo una frase que creo que necesitamos traer a la mente. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Quisiera que fueras conmigo a Mateo 24, por favor, y que me tengas paciencia, que resistas un poquito más. Por favor, quiero terminar bien este tema. Y mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 11. Leo. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y esta es una escena del fin, ¿sí? Apocalipsis, lo que también se narra dentro de Apocalipsis. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero mira el 13. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta frase, el que persevere hasta el fin será salvo, es muy interesante, porque quiere decir esto que será un periodo de salvación por obras como algunos lo sugieren. Algunos sugieren que el tiempo de Apocalipsis, y por eso hay varias cosas que hay que cuidar, ya la iglesia ya no está, dicen algunos. Entonces como que cambió la manera de salvación, no sé cómo decirlo, quizá mi hermano que cree eso me diría, bienvenidos, los hermanos que creen eso me dirían, no cambió la forma de salvación, pero ahora ellos quizá tendrán que soportar hasta el fin. ¿Sabes qué implica esto? Que nosotros no. Que nosotros no necesitamos soportar hasta el fin. Que nosotros podemos fallar y no fallar. Pero ellos no, porque por alguna razón. Ahora, explico. Adelante, hermanos. Ayúdenle. ¿Sí hay sillas ahí? Gracias, hermana de oración. Esperamos un poquito que tomen su lugar. ¿Será este un periodo de salvación por obras como se sugiere? No. ¿Sabes por qué no? Tengo dos cosas aquí, una la que vamos a ver. El mismo principio de que el que persevere hasta el fin fue dado para los sufrimientos apostólicos, para el tiempo en que la iglesia iniciaría. Acompáñame a Mateo, el mismo Mateo, capítulo 10, verso 17. Exclusivamente aquí está hablando de lo que los apóstoles padecerían. Nota por favor lo que dice capítulo 10, verso 17. Pero cuídense de los hombres, les dice a los 12, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué es lo que pasaron los apóstoles? Pero cuando los entreguen, el mismo Juan lo estaba sufriendo en ese momento, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se le dará lo que habrán de hablar. Este texto es usado para la predicación, equivocadamente. Y dice, no te preocupes qué vas a decir, tú súbete al púlpito, ábrelo y el Espíritu me dice. Y no está diciendo de la predicación, está diciendo, cuando te apresen,
te azoten y te quieran matar, no te preocupes en, bien, ¿cómo les voy a responder? Yo te voy a dar las palabras para responder. Es para ese tiempo de aflicción, ¿ok? Y luego dice ahí, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano. Domiciano enloqueció en un sentido. Era un joven, dice la historia, noble. Era un joven que le daba asco la sangre. Pero después de que él toma el imperio, después de que el general Tito es quitado, muere, toma el imperio Domiciano, lo traicionan, cuando pierde unas guerras, lo traiciona a su propio ejército, y entonces él siente un delirio de persecución permanente, no confía en nadie, y comienza a matar cruelmente a todos los que veía que se oponían a él. Y él se autoproclama Dios y soberano, Dios y Señor. Comenzó e instauró nuevamente la adoración al César de una manera poderosa. Entonces, les decía a los cristianos, tienes que decir que yo soy el Señor. Si no era el Señor, dice la historia que era tan raro y cruel que se acercaba noblemente y les decía, no te va a pasar nada. Solamente reconoce que yo soy el Señor. Estoy creyéndome esa idea, esa historia, porque es lo que dice, que les hablaba bondadosamente. Y entonces después los castigaba tan severamente que les cortaba las manos. Los mataba. Bueno, primero les cortaba las manos, los hacía sufrir, luego los mataba. Envió a uno de sus generales a pelear con bestias, hizo su propio como fiesta de coliseo y lo lanzó porque él tenía dudas de él. Imagínate tú en una iglesia que entran a tu casa con armas. Tú eres sospechoso de no adorar a Domiciano y entonces ves que van a agarrar a tu hijo, a tu hija y dices, no, es el vecino, y el vecino también va a la iglesia. Dice que no solo en cuanto a hermanos de iglesia, sino hermanos de carne se entregarán unos a otros. Esto era en el momento de los apóstoles. No es algo como que lo que va a pasar. Entonces dice, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Implica lo que pasarían los apóstoles y lo que pasaría el resto de la iglesia hasta que Cristo regrese. Y sigue diciendo que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo tenemos que conciliar esto? Tenemos que conciliarlo de esta manera. Realmente no es un problema, pero explicamos. Más bien, la resistencia o perseverancia de la fe de los creyentes no es para salvación, sino el resultado de su genuina salvación. Ve conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 32. Pero recuerden los días pasados, dice el escritor a la iglesia. Pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, cuando viniste a Cristo, ustedes soportaron gran lucha de padecimientos. Por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios, aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. La misma palabra que utilizó el apóstol Juan. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Ellos tenían la vista en lo eterno y estaban sufriendo. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen, escucha esto, ustedes tienen necesidad de paciencia. ¿Qué palabra es esta? Resistencia. Necesitan no defraudar a Cristo. Esto parece como que algo que es un requisito, y lo es. Para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, mira, obtengan la promesa. En otras palabras, si no resistes, no obtienes la promesa. Y entonces la salvación es por obras o por resistencia. No, verso 37, porque dentro de muy poco tiempo, esta es la promesa que vemos en Apocalipsis, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Si retrocede, mi alma no se complacerá en él. En primer lugar, tienen necesidad de perseverancia, resistencia, constancia para obtener la promesa, si no, no la recibirán. Segundo, la fe del creyente se contrasta con retroceder. Esa palabra retroceder significa echarse atrás, cesar, retirarse. Y dice el texto que quien hace eso, el alma de Dios no se complace en él. ¿Y en quién no se complace el alma de Dios?
En ti y en mí dice la Escritura que Él se complace en nosotros por medio de Cristo. Yo ya soy acepto por Cristo. Y no puede el Señor descomplacerse de mí por Cristo. Él no puede negarse a sí mismo, lo dice la misma Escritura. Entonces, el mismo escritor entiende esto y mira lo que dice en el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Y qué sucede con esto? Para preservación del alma. La idea es la fe para salvar el alma. ¿Cómo se evidencia la fe que salva el alma? No retrocede. No retrocede. ¿Sabes? Me hace recordar a Corrie ten Boom. Cuando yo pienso en eso y pienso en un momento en que van a sacrificarme y sacrificar a mi familia, yo dudo profundamente en decir si yo voy a resistir y decir yo soy creyente aunque pase lo que pase. Corrie ten Boom, que ella salvó a muchos perseguidos por los nazis y arriesgó su vida, era cristiana, de Países Bajos. Y ella cuando era pequeña recuerda que le dijo a su padre, Padre, ¿y cómo sé que no voy a negar al Señor en el momento en que me causen un dolor o que me vayan a matar? Y su padre le dijo, mira, cuando tú vas a viajar en tren, no tienes los boletos en la bolsa desde que piensas ir a viajar en tren, pero cuando vas a subir al tren te los dan. Cuando sea necesario, Cristo te dará la gracia para soportar. Esta es una garantía no de tu resistencia, es una garantía de la gracia de Dios. Así como somos compañeros en tribulación, compañeros también en la obediencia al Señor, somos compañeros en que perseveraremos y no retrocederemos. ¿Por qué? Por su gracia. Y eso me hace pensar en un argumento que utilizamos. Bueno, pastor, pero ¿se acuerda de Pedro? Hermanos, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Cuántas veces lo negó? 3. Y el Señor lo volvió a recibir, ¿sí o no? Eso no aplica a nosotros. ¿Ok? Y te voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo todavía no estaba dentro de él. El que te da toda gracia. Todavía no venía el Espíritu Santo. Cristo está ahí todavía, ¿cierto? No aplica a ti. A mí luego agarramos pasajes que no aplican y eso es para mí. Hay que leer con cuidado. Eso no aplica a ti. Pero al que tiene el Espíritu Santo les da toda la gracia. Tú y yo estamos en una posición más bendecida que la que estuvo Pedro y los demás antes de que el Espíritu estuviera en sus vidas. Entonces, garantía, el creyente muere bien y no niega a Cristo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué pasa, pastor, con los que Pablo los hizo blasfemar? Pablo, siendo un odioso de la iglesia, los atacó y los hizo sufrir al grado, quemando pies y manos o lo que haya sido, para que negaran a Cristo y lo logró. Tristemente, viendo estos textos, yo te puedo decir que no eran de los que perseveran hasta el final. Pastor, ¿usted se siente muy fuerte? No, la verdad que no. Es lo que el texto dice y dice que Él nos provee la gracia para ganar nuestras almas. Algunos observan esos ejemplos y entonces explican, sí podemos fallar y negarlo y eso es muy peligroso. Esa es la gracia que nos otorga el Señor, la gracia de la perseverancia. Los creyentes perseveran. Dios otorga la gracia suficiente para no negar a Cristo en el límite del sufrimiento. Y hay 2 textos en Apocalipsis que ya no los voy a ver, pero hay 2 textos en Apocalipsis, uno, el capítulo 13, en donde dice que entonces comenzará la bestia a matar a los creyentes. Todo el imperio de Satanás en la tierra comenzará a atacar y asesinar creyentes. Y entonces dice el texto, pero ahí está la perseverancia de los creyentes. Resistirán. Serán decapitados y resistirán. Y eso sí, por eso te decía al principio, muchos dicen, no, la iglesia no va a estar ahí. ¿Qué te preocupa? Otro texto,
Apocalipsis 14:9. Y dice el texto, lo menciono brevemente: el que se permita sellar con el sello de la bestia para poder comer, comprar, porque si no, no lo vas a poder hacer, esos no entrarán en el reino de Dios. Implicará que los creyentes por la fe en Cristo sufrirán y serán matados por la bestia y morirán muchos de inanición. ¿Sí? Pero ahí está, vuelve el texto, la perseverancia de los creyentes. Perseveraremos hasta el final. Créeme que este no es el cristianismo agradable, que este no es el cristianismo que quizá muchos de nosotros pensamos o creíamos, pero este es el cristianismo que es para la eternidad. Esta es la gracia del Señor que salva a un alma. Jesucristo quiso fortalecer y animar a estos creyentes en medio de lo que padecían, lo que sufrían. Y la forma de hacerlo es presentarse con toda su gloria, como veremos la próxima semana. Recuerda algo, compartimos el sufrimiento por su gracia. Compartimos la obediencia a un mismo Rey por su gracia. Y compartimos nuestra fe que perseverará hasta el final por su misma gracia. Bendita gracia, bendito Rey que nos ha salvado. ¿Cómo estás ante Dios? ¿Quién eres tú delante del Señor? Puestos en pie, quiero que oremos, por favor, hermanos. Y gracias por su paciencia. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias por habernos dejado lo que puede confortar nuestros corazones, que es la imagen de un Jesucristo glorioso. Gracias por habernos dejado en tu palabra lo que puede santificar al creyente. Cuando vemos textos como esto, nuestro corazón debe sufrir y debe dolerse. Y debe abandonar el pecado porque tú eres glorioso. Y estas marcas, mi Dios, deben estar en nosotros de manera constante. Señor, gracias porque todo esto es por tu gracia, mi Dios. Danos la fuerza para soportar cuando es necesario, pero que tú, mi Dios, seas glorificado. Que tú seas reconocido y que podamos verte cara a cara después de hacerlo. Señor, solo tú sabes qué vendrá a esta tierra, cuándo. Solo tú sabes qué vendrá a esta iglesia o a cada persona en individual y cuándo. Pero mi Dios, tenemos toda la confianza, esperanza y gozo de que el Todopoderoso, centrado en su reino, en su trono, está a nuestro favor y nos ama. Gracias por darnos todas las cosas en Cristo. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarle a ese...